del Instituto Metropolitano Quito, que nos acompaña actualmente. Hoy día es el ingeniero José Subía. Actualmente trabaja en el IES, en lo que es América, en la Avenida América, como responsable de la organización del IES, y también actualmente tiene 14 años de experiencia en lo que es la área de capacitaciones y asesoría. Actualmente también ha trabajado en otros años, pero su total experiencia ha sido 20 años. No sé, por favor, para que usted se pueda presentar más detalladamente. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, prácticamente usted hizo un resumen. Mi vida laboral ha sido tanto en las empresas privadas y empresas públicas, instituciones públicas. Algunas de organismo de control, otras inmersas en el medio, pues, ¿no? Eh, lo que siempre digo, más que los estudios, vale la experiencia. La experiencia es lo que nos ayuda a poder resolver esos casos día a día, porque puedo tener la teoría, puedo conocerla muy bien, pero al momento de desempeñarlo, lo que vale es todo el tiempo, la trayectoria y todo lo que hemos desempeñado en nuestras vidas laborales. Como dijo Gardenia, bueno, yo la conozco como Graciela, eh, tengo algo de estudios, algo de especialización, me gusta mucho la parte laboral, los números, algo de marketing, temas de psicología, eh, preparación en programación neurolingüística, algo de coaching, eh, normas ISO, soy auditor también. Entonces, son temas complementarios que me sirven mucho. Y la última actividad profesional que tuve, bueno, es en el área de derecho, pues, ¿no? Como abogado, porque es bastante importante, pues, ¿no? Ya nos estamos relacionando mucho en las normas, en las leyes. Todos los que trabajamos en esta área, talento humano o instituciones públicas, manejamos las leyes, tal vez empíricamente, pero eso es a diario, ¿ya? Por ejemplo, el día de hoy me hicieron una consulta, ¿de dónde yo saco esa respuesta? Y yo le digo, bueno, mezclo 5 leyes y por eso la respondo. Porque a veces hay cosas que puntualmente no están escritas, sino que tenemos que hacer interpretar, sacar siempre un extracto de una cosa, un extracto del otro. Pero en todo caso, una vez más, para cortar un poco el tema del tiempo y empezar con la entrevista, agradecerles y espero que mi aporte les sirva bastante. Muchas gracias, José, por ser nuestro invitado. Estamos muy gustosos de poderle presentar un poco de lo que es basado en esta nómina, ¿no? Y en este caso yo voy a hablar un poco del costo de la nómina en el presupuesto de talento humano. Después que sabemos que el costo es uno de los elementos más importantes que se deben incluir en el presupuesto del talento humano. También entendemos que la nómina se refiere al conjunto de remuneraciones que se pagan a los colaboradores, su trabajo, y también incluyen los salarios, perdón, las bonificaciones, comisiones, prestaciones y otros beneficios. También entendemos que el presupuesto de nómina consiste en un cálculo anticipado de ingresos y egresos que se prevé utilizar durante un periodo. Pues también entendemos que esto nos ayuda a proyectar la cantidad de dinero necesaria para el gerente administrativo, y que también esto es muy importante para el Departamento de Talento Humano. Y esto también nos permite alinear el presupuesto con los objetivos de la empresa. Esto es importante ya el costo de la nómina, en lo que yo le puedo comentar en este lapso. Y también pues quisiera hacerle unas preguntas a usted respecto a esto, como que ¿por qué el costo de la nómina es importante para usted? ¿Por qué tendría que ser importante? Gracias, Dayana. Sí, realmente le comento. Uno de los costos operativos más altos, como usted lo indicó, es la nómina. Y yo hablo de gastos ocultos. Porque uno dice, bueno, voy a contratar a 50 trabajadores, les voy a pagar tal sueldo, digamos el básico, y ese va a ser mi disque costo operativo. ¿Por qué digo disque? Muy aparte el tema de insumos, proveeduría, producción, etcétera. ¿Por qué le digo que hay costos ocultos? Porque no pensamos en el costo de la aportación a la seguridad social, que es obligatoria. Al no hacer la aportación al seguro social, eso me puede incurrir en demandas laborales, inclusive temas penales, que se va a elevar mi costo de producción. Mal o bien,
igual eso entra un costo al fin y al cabo. La parte de beneficios sociales, el sobretiempo, bonificaciones, décimos, vacaciones, todo eso es un costo que no se lo considera en muchos casos para el cálculo de los gastos operativos que realiza la empresa. Otra situación que también va en la parte que yo siempre le incluyo en nómina, por más que no sea el pago mensual, ya porque al decir nómina nosotros decimos el rubro mensual que se cancela, que gasta una empresa, ¿verdad? Pero hay otros rubros que me parecen importantes, que deben estar considerados, como por ejemplo el tema de capacitaciones, algo que yo me dedico bastante, porque ¿de qué me sirve contratar a un personal si no lo capacito, si no lo actualizo? Y eso para mí también me va a generar un costo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que le encanta llenarse de recursos, no de talentos. Por eso la nueva teoría en el área de talento humano ya no se llama recursos humanos, se llama talento humano, porque el recurso es reemplazable. Como por ejemplo, en un carro se me explota una llanta, la cambio. Pero el talento, imagínese reemplazar al conductor profesional de ese tráiler. Eso es un costo que tampoco lo ven. No, no, no se preocupan de actualizar, de instruir, de capacitar a su personal. Y son costos que por más que me digan que no están en nómina, tienen que tener un rubro asignado respectivo para, por último los casos, si no le cancelo el sueldo o la remuneración que este trabajador desea, por lo menos compenso en cierta preparación, cierta actualización que a la larga a este trabajador le sirve. Por ese motivo, para mí es uno de los más importantes. Sí, fijo que también en este caso nosotros entendemos que el presupuesto del talento humano debe ser lo suficiente flexible para adaptarse a los cambios de la nómina, como las fluctuaciones en los números de empleados, también los cambios en los salarios y prestaciones y los costos asociados con la contratación y la terminación de los empleados. Y también tenemos que tener esa flexibilidad. En este caso también, José, le hice una pregunta. ¿Qué pasaría si no tenemos en cuenta que el costo de de la nómina no incluye los salarios y los beneficios? No le escuché, ¿me repite la pregunta, por favor? Claro que sí. Quisiera saber para usted, ¿qué pasaría si no tenemos en cuenta que el costo de la nómina no solo incluye los salarios y los beneficios? Bueno, realmente, como indicaba, el costo operativo es principal para que una empresa, cualquier negocio, funcione, para al fin y al cabo llegar a tener una utilidad. Porque para eso trabajamos. Si ponemos un negocio, montamos una empresa, es para tener ganancias. Si yo solo pongo la parte salarial, o sea, el sueldo bruto, lo que gana la persona, realmente no va a ser un costo, porque a veces si mensualizamos ciertos valores, ese costo de nómina se me puede llegar a incrementar a un 30 hasta un 40% adicional, considerando que solo el aporte de seguridad social por parte del empleador, estamos hablando de 11,15% del valor, más 1% por un tema adicional que se cobra, estamos hablando de un 12% de la nómina. Imaginémonos un 13º sueldo mensualizado, es un 8,33% de la nómina. Un 14º en forma estándar también viene a ser un 8,33% más. Un fondo de reserva en caso de que ya tengan derecho, estamos hablando de un 8,33% más. De ahí estamos sumando cerca de 36% adicional mensual, que bueno, el presupuesto lo hacen anual, pero mensualizando todo, tenemos que tener esos valores. Entonces, imagínense que yo saco un presupuesto de $100,000 en nómina. Aumentemos el 40% adicional, $40,000 mensuales adicionales, que a lo mejor no tenía presupuestado, a lo mejor no los tengo, a lo mejor mi punto de equilibrio, que eso es muy importante, de ingresos, egresos, no estaba considerado y voy a trabajar a pérdida realmente. Pero eso es súper importante, no solo el sueldo bruto, sino todos los adicionales que este conlleva. Sí, porque gracias a esto, la nómina, las necesidades de ajustar a la nómina serían adaptadas para las variaciones. Muchas gracias, José.
De nada, Yana. Bueno, también queríamos abordar un poquito del tema de los indicadores que nos ayudan a analizar la nómina en el talento humano. Como dijo usted, ya no es recurso humano que se puede reemplazar, ahora es talento humano necesario que tenga competencias y sea de calidad para cada puesto de trabajo. Tenemos en la retención del talento que nos indica, estos KPIs nos indican la estabilidad laboral que ofrece la empresa, así también como la remuneración o el clima laboral. También nos permite ver el nivel de rotación que implica costos, como dijo, implica costo y tiempo, no solo al momento de liquidar, sino también al momento de hacer un nuevo selección y reclutamiento. También afectará la productividad de la empresa, ya queda un área o un puesto libre, lo cual va a afectar la productividad de la empresa. También tenemos los costos laborales en relación a los gastos de cada colaborador. Como dijo usted, no solo es los salarios o los materiales que se utilizan, sino también la aportación al seguro que hace la empresa. Entonces, quería preguntarle, cuando ustedes, cuando hablamos de sueldos y aportaciones, ¿cómo pueden ustedes hacer estrategias que nos ayuden a reducir esta inversión? ¿O no lo hay estrategias para reducir esta inversión? Bueno, Yesenia, buena pregunta y muy interesante porque, como usted lo dijo, hoy en día no necesitamos recursos, necesitamos talento, porque nos hemos dado cuenta que esa rotación merma la utilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque imagínense que tenemos un trabajador con experiencia, que lo perdemos por A o B motivo, después veremos ese tema. Nos quita tiempo de poner un nuevo trabajador, contratar a un trabajador, hacer la selección de personal. Digamos que a lo mejor la empresa no tiene un departamento de talento humano o el departamento especializado en selección de personal. Eso tiene un costo externo para la empresa. Prepararlo, capacitarlo. Claro, se desea personas con experiencia, que se supone que contratamos y vienen de una a hacer las funciones. Por eso es muy bueno el tema de estandarización de procesos. Uno de los principios básicos, lo que es la ISO, pues, ¿no? Pero eso tiene un costo mayor. No va a venir un trabajador con experiencia a ganar un básico, como es, si ya tiene el conocimiento y simplemente se siente a trabajar y ya me produce inmediatamente. Eso ya no va a ganar un básico, eso ya gana mucho más. Entonces, todo eso me retrasa en mi producción, me retrasa, me desequilibra mi nómina en valores, en costos operativos. Y adicional, hay algo que de forma muy general no se lo toma en cuenta. Yo tengo una especialización en riesgo laboral. Hay algo llamado en los riesgos psicosociales el síndrome de burnout, cuando el trabajador se sobrecarga y se quema. Es decir, al salir algún trabajador de experiencia que se fue de la empresa por algún motivo, yo voy a recargar trabajo a otro que se queda, hasta que en la nueva contratación, hasta primero que se haga la nueva contratación, segundo, que se lo capacite y esté apto para seguir cumpliendo esas funciones. Entonces, ¿qué voy a hacer si yo como empresa, imagínense, hablemos de una industria, tengo que despachar 1 millón de cajas de cartón, se me ocurre una cartonera. El, el prensista, el que corta la bobina, troquela, se va a sobrecargar en su trabajo para poder llegar a esa producción. Sí, hará sobre tiempo, perfecto, yo te pago más, pero ¿cuánto soporta el ser humano laborando bajo esta presión y esta recarga laboral? Aparte que si hablamos de industria manufacturera, al recargar el trabajo físico a los operadores, son propensos a que ocurran los accidentes laborales. Y esto es peor. Estamos hablando que puede llegar inclusive hasta la muerte de un trabajador, que es lo principal. Y digamos que lo menor es que me dañen la máquina por el cansancio y esa máquina se paraliza 15 días, un mes. Si es que son máquinas importadas y hay que traer un repuesto, será mayor tiempo. Entonces, como le decía Yesenia, sí, esto es súper importante considerar y aplicar las estrategias correspondientes para que no perder ese talento más que recurso.
Gracias, querido José. También queríamos abordar el tiempo de duración o promedio en el puesto de trabajo. Muchos de los colaboradores están estrechadamente relacionados con el tiempo que permanecen en el mismo puesto de trabajo. Y ahí es cuando no se sienten o no se ven que van a ser promovidos. Entonces ellos van a buscar nuevas oportunidades dentro de, si es en una empresa y si no se les da la oportunidad, será en otra empresa. ¿Cómo saber con exactitud cuándo de nuestros colaboradores calificados están comenzando a mirar otros lugares para poder ser promovidos o buscar mejores oportunidades? A ver, mire, yo tengo bastante experiencia en ciertas áreas que son de rotación bastante altas, ¿ya? Como usted lo dice, eh, se cansan de las actividades que realizan, no son promovidos o no tienen aumentos o no tienen bonificaciones, gratificaciones por su desempeño o simplemente se van al mejor postor en el momento. Hay actividades, por ejemplo, la de construcción es de alta rotación, tanto por lo que dura una obra o por los pagos. La parte de agricultura, lo mismo, por cosechas, por siembras o por pagos. La pesca, de igual forma, por centavitos de diferencia de capturas, porque se paga por tonelaje, se cambian los trabajadores del lugar de trabajo. ¿Cómo yo noto que va a ocurrir esto? Cuando empiezo a tener cierto malestar en el clima laboral, cuando empiezo a tener faltas frecuentes por supuestas enfermedades en el área pertinente en donde existen estas falencias, cuando mi producción empieza a decaer. Entonces, todos esos análisis yo tengo que realizar. No solo es porque a lo mejor el trabajador se quejó, porque podrá haber trabajadores que no se quejan, que no dicen nada. O es más, si yo tengo un negocio, una empresa que administro, manejo, y tengo un área que para mí es competente y no escucho un reclamo, algo está pasando. Porque puede haber trabajadores que están en silencio, cogieron su experiencia, laboraron y se fueron. O cuando hay mayor reclamo, como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae, hay alguna situación de por medio, entonces tengo que darme cuenta. No hay una forma de equilibrar, porque tenemos los que no hablan y los que hablan. Tenemos el trabajador que no se expresa, tenemos el trabajador que puede estar contento, puede fingir, pero al mismo tiempo eh, está buscando trabajo en otro lado, porque no se siente a gusto. Cuando yo tengo muchos empleados que están mucho tiempo en un mismo puesto, tengo que estar viendo qué es lo que pasa. O hay conformismo laboral o simplemente están esperando otra oportunidad. Eso también es algo que hay que revisar. Es muy importante. Porque uno se cansa de hacer la misma actividad. Entonces, son varios factores. O sea, darte una fórmula exacta no podría. Pero tenemos desde permisos médicos, desde silencio en el área o bulla en el área, o tenemos los conformismos, o simplemente si uno se da cuenta que no hay aumentos, no hay promoción, no hay movimientos, alzas salariales, o inclusive lo puedo medir a nivel de producción, cuando la producción empieza a bajar. Todos esos factores son de análisis para poder detectar de que esta área está fallando por o algún trabajador, por decirlo así, y puedo tener una posible fuga de este empleado, de este buen empleado o cualquier situación que se me presente. Como ya lo dijo querido José, en verdad los cambios salariales o la tasa de despidos es un indicador que nos va a permitir saber el problema, ¿no? Saber solucionar a tiempo. Asimismo como el ausentismo, que hay muchos empleados, como dijo usted, eh, busca la manera de no ir por ciertas enfermedades que a veces los colaboradores buscan esa estrategia para no ir y buscar algo más mejor, como dijo usted. Entonces quería saber qué hacer en estos casos, cuando el personal tiene esta frecuencia a faltar a sus jornadas de trabajo o comienzan a presentar justificativos por enfermedades.
¿Qué hacer con este personal que no está rindiendo o no está siendo productivo para la organización? Interesante pregunta, Yesenia. Yo te lo voy a orientar desde otro punto de vista. Yo lo primero que debo de observar como empresa, sin dejar al lado el tema productivo, ¿qué pasa en un área cuando presentan muchos permisos médicos? No me voy por la parte de que ya no quieren trabajar ahí. Hago un análisis y veo de qué se tratan esos permisos médicos, porque puede ser una futura enfermedad ocupacional. Puede estar existiendo un riesgo que no se haya identificado, se haya evaluado y mi personal se está enfermando. Eso es lo que yo siempre recomiendo por temas de seguridad. Aparte que si usted no revisa esa situación, se puede llegar a generar una gran deuda por el tema de la glosa y la responsabilidad que la institución le va a emitir a la empresa. Porque estamos hablando de la vida del trabajador. Si de pronto veo que el tema de enfermedades no se puede llegar a desencadenar realmente a un problema de salud por la actividad diaria, empiezo a ver la frecuencia y el tiempo de los permisos. Normalmente, según la estadística, el 70 al 80% de los permisos médicos son de 1 a 3 días. Se ha hecho esa evaluación. Inclusive el IES tiene esa evaluación. Esos permisos médicos, por más que sea feo, lo que voy a decir, se compran. Sea de manera institucional o sea de manera de médicos particulares. Te paga una consulta, lo valía en el IES, punto, ya está su permiso médico. ¿Por qué? A lo mejor tengo un cachuelito y voy a ganar más, por decirlo así. Eso es lo que dicen los obreros. Bueno, aquí me están pagando 50 semanal, pero mañana por ir a levantar esa pared me van a pagar $100. Paga $10 una consulta en un dispensario económico, $5 en un dispensario económico, lo valía y punto. Tuvo su permiso médico por 5 o $10, o lo compra institucionalmente, se me ocurre, no sé, y se ganó. ¿Cuánto le quedó de utilidad? De los 100, 90. Entonces, hay cosas que revisar. Más que la parte del ausentismo por inconformidad, veré primero cómo indicar el ausentismo por el tema de seguridad ocupacional, por las enfermedades que se pueden generar. Y otra cosa que yo siempre digo en las empresas, cumplan lo que dice la ley. Yo tuve un caso de una empresa de aproximadamente 320 trabajadores, que la mayoría de permisos eran de 1 a 3 días. ¿Por qué? Porque la empresa pagaba siempre lo que cuesta el permiso. El 100% salarial lo pagaba la empresa a fin de mes. Así que el trabajador presentaba el permiso por 1, 2, 3 días, igual sabía que a fin de mes iba a recibir su sueldo completo. Y aparte del dinero que a lo mejor fue para el cachuelito, como dije anteriormente. La normativa, como le indicaba al inicio, hay muchas leyes en que hay que interpretar para llevar a un concepto. Y entre este concepto tenemos que durante los primeros 3 días de ausentismo laboral, por un permiso médico en este caso, el empleador solo cancela el 50% de lo que le corresponde a la remuneración del trabajador. Es decir, ya no va a recibir su sueldo el 100%, ya va a tener una disminución, es decir, afectación al bolsillo. Esa es la primera estrategia. Cumplan la ley y verán que esa tasa de ausentismo faltas se va a disminuir. Y lo otro, lo que yo insisto es la parte de por qué hay tanto permiso médico. Me preocupa la parte de salud. Y una vez que hemos subsanado esos dos temas que me parecen principales, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hagamos una evaluación de clima laboral. ¿Cómo está el área? ¿Cómo está el trabajador? ¿Se siente a gusto con lo que gana? ¿Se siente a gusto con su actividad? ¿Le gusta lo que hace? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso me podrá llevar a manejar un mejor criterio de saber qué decisión tomar. Esa yo siempre la dejo como última. La primera, como le indicaba, recapitulando, y para terminar, es la parte de la enfermedad ocupacional. La segunda, el tema de los ausentismos programados por temas
de diversión económico o como quieran decirle, pero acortando lo que dice la ley, pagando lo que dice la norma, no regalándoles el salario. Y tercero, ahora sí la parte clima laboral. A veces por malos jefes, malos superiores, perdemos buenos empleados. Eso también es otro. La evaluación del clima laboral no solo iría para el trabajador del área pertinente, también tiene que ir para el superior. Y, y supervisando mucho el tema eh, de que a veces el superior se siente mal calificado y va a tomar acciones o la mal llamada pizca a los trabajadores porque lo calificaron mal, porque esto también le puede costar su puesto de trabajo. Para mí esos serían eh, los temas que hay que revisar para esta situación. Como ya lo dijo, en verdad hay varias personas que compran los certificados médicos, pero también creo que el realizar los exámenes pertinentes antes de ingresar a un colaborador, podrían saber si esa enfermedad, eh, como dijo usted, es por enfermedades, por el trabajo, enfermedades profesionales o son en verdad que son comprados los certificados. Para terminar con mi intervención, quisiera saber qué tan efectivos son los KPI en la vida real o al momento de ponerlos en prácticas en las organizaciones. ¿Está hablando José con el micrófono apagado? El micrófono. A ver, ya. Los indicadores son muy importantes, ¿ya? Como dicen por ahí, no tengo el nombre ahorita quién dice ese refrán, pero todo lo que se puede medir, se puede evaluar, se puede mejorar. Eso es el ciclo de Deming, realmente. Al tener un indicador, podemos poner en frío ciertos números. Ojo, yo siempre estoy en contra de ver números fríos, pero los números me llevan, como dicen por ahí, la estadística me ayuda a tomar ciertas decisiones, pero no es el factor principal. Un indicador te puede decir, bueno, en el área tengo 5 trabajadores, necesito, según los números, 4 para hacer la producción de 100 empaques, se me ocurre. Pero, ¿cuál es la calidad que va a quedar ese empaque? A lo mejor es una empresa que me compran por mi calidad, por mi manufactura. Y al tener 4 trabajadores, mi calidad de producción va a disminuir en vez de tener los 5, en donde tendrán más tiempo para los detalles y la perfección. Entonces, los indicadores me sirven para ver algo de forma global. Me ayudan puntualmente para corregir ciertas cosas. Sin embargo, no solo tengo la parte numérica que analizar, no solo la parte cuantitativa, sino la cualitativa. Ver otras funciones, ver otras situaciones. Yo sí digo, me gustan los indicadores porque puedo saber cosas al momento, pero realmente ese número frío, porque son números fríos, ¿es 1 o es 2? No es 1,5 por decir así. ¿Es 0 o 1? ¿Hice 100 productos o hice 99? Y no llegué a la meta de 100. Pero ahí es donde voy otra vez con, por ejemplo, el tema de calidad. Llego a las 100, pero mal empacados. Y eso es presentación, y eso es ventas. O hice 99 bien empacados. Y a lo mejor eh, puedo obtener, no sé, se me ocurre, una mayor ganancia, porque a lo mejor puedo vender el producto a un mayor precio. En resumidas cuentas, los indicadores me sirven para hacer un análisis parcial y no tan objetivo de toma de decisión, porque tengo que mezclarlo con otras situaciones, otros factores, otras cosas que los números no ven. El número no ve mi calidad. O sea, yo puedo numerar la calidad del 1 al 10, 10 es perfecto, 1 es insatisfecho. A lo mejor yo lo puedo ver así, pero hay que ver sobre mi costo de producto final, quién es mi consumidor, muchas cosas
que me lleva a tener una idea global, pero necesito siempre otra parte que interviene, ¿ya? Como decía, la parte cuantitativa es perfecto, podemos mejorar los números se mejoran. Es más, hasta en estadística, una de las primeras enseñanzas que tuve en estadística, de un libro conocido que no voy a decir, dicen que los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números, porque uno más uno siempre será dos, pero a lo mejor yo no quiero poner ese uno y pongo ese cero y la sumatoria será uno. Yo acomodo lo que quiero presentar, que también los indicadores, yo puedo acomodar lo que quiero presentar. Como insisto una vez más y repito y hago hincapié, eso me servirá para tener una idea más no para una toma de decisión final. Me gustan los indicadores. Yo manejo mucha parte estadística, pero siempre hago argumentaciones con respecto a esos números fríos. Tienen que ir sustentados en algún contexto, algún proceso, algún esquema, algo que yo tenga establecido en mi negocio. José, Sí, Olga. gracias. Mira, nosotros sabemos, ya hemos hablado de la parte de quizás lo malo de la nómina, quizás el ausentismo, quizás el tema de capacitación, pero ¿qué pasa? Que en este caso la área de nómina tiene ya programado un presupuesto, digámoslo así. Puede ser que las vacaciones tienen sus beneficios, tanto el trabajador, pero si este trabajador de una u otra forma incumple con todo el proceso, no solamente en la área del código de trabajo, también podemos hablar de la LUCET, porque no solamente en la área, en el código de trabajo se compran los certificados médicos, en los mismos hospitales, en los mismos funcionarios, incluso seamos crueles, en el mismo IES, tú vas a la parte de afuera y incluso como pan caliente, venga, venga, venga el certificado, digámoslo vulgarmente. ¿Qué pasa cuando ya tienes un presupuesto para un trabajador y sabes que este certificado fue comprado en la parte de afuera y sabes cuál es el funcionario que lo vendió? Sabes que ya tienes este presupuesto, pagas, como dice la ley, ya no el 100% del certificado médico, sino, y este trabajador te demanda. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, yo se les quiero decir algo y que siempre les digo a las empresas. Nuestra legislación, tanto desde la Constitución, es proteccionista. Si ustedes pueden revisar el Código de Trabajo, hablemos de empresas privadas y también a nivel de los LOE, o sea, varios temas que se manejan públicos. Uno de los primeros artículos habla y me indica uno de los principios laborales, el indubio pro operario o indubio pro labore. Es en caso de duda, el fallo va a favor del trabajador. Es decir, hay una protección absoluta al nivel laboral. Porque constitucionalmente la Constitución de la República indica que hay que garantizar el derecho al trabajo y este no puede ser vulnerado. Sin embargo, yo sí les digo algo. Las empresas que cumplen con la ley al pie de la letra y no les cuesta implementar todo lo que indica las normativas vigentes, tienen menos problemas que las empresas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas necesarias. Usted sabe que, por ejemplo, presentar un certificado falso es causal de visto bueno. Es difícil demostrar que un certificado sea falso. Tal vez adulterado sí es fácil, pero simplemente se puede hacer un escrito, se le va a consulta a la unidad que lo emitió para que le revisen cuál es el tema, cuál es la situación, porque usted lo ve dudoso. Hoy presenta un certificado por una infección estomacal, que es lo típico, y en la noche lo ve poniendo de estado en una discoteca, tomando. O sea, primero para la infección estomacal te mandan unos antibióticos fuertes por el tema de qué puede ser, y no vas a ir a tomar. Son cosas así que tú puedes investigar. Solo que es muy subjetivo. Si usted me dice, descontemos lo que hizo la ley, demándeme. No tengamos miedo a las demandas. Es más, empleador que no tenga problemas, asústese. Porque todo empleador tiene problemas. No Si hay, es tanto, no, espera, perdón, no es espera. tanto el empleador, sino que, bueno, conozco muchos casos, en este caso con el área de trabajo social, eh, es difícil porque primero
el trabajador tiene, un hospital, seamos claros, el trabajador tiene el sindicato. Y el sindicato muchas veces no se convierte en protector, sino, digamos, vulgarmente, entre alcahueta. Que lleva un certificado, no, pobrecito, se le quiere generar visto bueno y no que demos la otra oportunidad y el sindicato casi encima de uno. Insisto, Gardenia, si tú cumples con la ley, no tienes por qué temer. El sindicato podrá querer abogar por la persona, perfecto, pero es una persona que incumple. Y si incumple, tenemos que tener un buen reglamento de trabajo, un reglamento interno de trabajo, le hago un visto bueno y lo saco. La ley te protege para ciertas cosas. Por ejemplo, los miembros del sindicato tienen una protección que no se los puede tocar. También existe el despido ineficaz para ello. Pero una cosa es despido, otra cosa es un visto bueno. Ese es un mal concepto. Por ejemplo, hay mujeres embarazadas. Ah, es que no me pueden tocar porque estoy embarazada en esta gestación. Perfecto, no te puedo tocar al despedirte. Pero si tú incumples tus funciones, visto bueno. Obviamente se lo trata con pinzas. Si tenemos todas las armas y argumentos, podemos aplicarlo sin problema. No tengamos miedo de aplicar la ley. Y no tengamos miedo que nos demanden. Es más, yo siempre digo que me demanden. En el Código de Trabajo también hay un artículo, no lo tengo aquí presente, en donde si se realizan denuncias falsas, es causal de visto bueno. Entonces, si este trabajador me hace una denuncia que no la puede demostrar y es falsa, yo acojo ese resultado que me da el inspector de trabajo y procedo a hacer un visto bueno. Puedo hacerlo sin temor porque me está denunciando falsamente. Recuerden, bueno, les comento, tenemos el Código Orgánico General de Procesos. Hoy en día el Ministerio de Trabajo se maneja mucho con el COGEP para todas sus audiencias. Prácticamente es como que usted asiste a un juicio. ¿Y qué dice? El actor, o sea, el que demanda, tiene que presentar las pruebas contra el demandado. ¿Ya? No es que usted tiene que presentar las pruebas. El, el, el que demanda el trabajador. Ah, no, es que él me votó injustamente. ¿Y por qué? Ah, listo, es porque mire, le estoy llevando el aviso de salida y me puso una renuncia voluntaria cuando yo estoy anunciando lo que es despido. Ah, usted me presenta renuncia voluntaria, perfecto. Entonces ahí sí corro traslado al empleador. Dicen que usted lo ha expedido y aquí me ha presentado una renuncia voluntaria. Demuéstreme la carta de renuncia firmada. Ahí sí me fregué porque yo estoy mintiendo. Pero la empresa que cumple la ley al pie de la letra no tiene problemas. De verdad que no tiene problemas. Me dicen un sindicato, sí. Cuando dicen, el sindicato, no hay que tenerle miedo al sindicato. Mientras usted cumpla con las exigencias de ley y con los acuerdos que llegue el sindicato, puede hacerlo. Puede hacerlo tranquilamente. Puede llegar hay muchas entidades grandes. Por ejemplo, yo trabajé en un banco y teníamos ahí el sindicato. Teníamos el contrato colectivo. Yo pertenecía a ese sindicato. Y el banco cumplía la ley a diestra y siniestra, o sea, sin pena y gloria, claro, porque el banco tiene muchas entidades que lo regulan, ya, mucho control, muchos organismos, etcétera. Y ellos cumplían la ley. Y por más que sea miembro del sindicato, si usted cometía una falta que estaba estipulada, lo sacaban. Y no es que el sindicato, no, que sí, que no. No tengan miedo de aplicar la ley. Eso sí, yo soy súper claro. Apliquen la ley. Aplicando la ley, nosotros nos salvamos de cualquier cosa futura. Y recuerden que nos tienen que demostrar que nosotros hemos hecho eso. ¿Ya? Demostrar. Por eso es cuando yo digo que si ha habido un despido, alguna cosa, yo enseguida a los clientes les digo, ¿sabe qué? Mándale un correo y dígale que no se ha presentado a trabajar. Como que me hago el loco. Nunca te despedí. Claro que te puede despedir tu supervisor de área. Recuerden que no necesariamente el representante legal, que a veces es el mismo dueño, te despide directamente. Te puede despedir el área de talento humano, te puede despedir tu jefe de planta, te puede despedir tu supervisor de área. Entonces, en este sentido, eh, como indicaba, no tengamos miedo. Demandas hay, demandas habrán. Por más bueno que seas como empleador, siempre habrán demandas. Y simplemente nos acogemos a lo que está escrito. El papel aguanta todo. Como futuros
talentos humanos que vamos a hacer muy pronto, ya nos habló que uno de los beneficios es seguir la ley al pie de la letra, seguirlo para no tener el procedimiento. Otra indicación es que bajo su experiencia que nos puede decir un plan estratégico, en presupuesto, capacitaciones para poderlo seguir. Bueno, hace un momento dije una frase muy importante. El papel aguanta todo. Una de las primeras cosas que como expertos que serán ustedes de talento humano, porque la culpa, como dice el libro, la culpa es la vaca. Siempre la culpa es la última rueda del coche, nunca es el que realmente no la asume. Normalmente los gerentes, a veces los dueños, no quieren asumir que ellos fueron los que se equivocaron. Echan la culpa al talento humano. Él fue el que hizo una mala selección, él fue el que no advirtió, porque a veces conversamos las cosas. Procuren siempre emitir oficios, circulares o memorandos sobre este tipo de novedades que quede escrito. A veces así ustedes se eximen de cualquier responsabilidad futura que le quieran endosar. Esa es una de las primeras recomendaciones. La segunda recomendación que yo hago es un punto crucial para el área de talento humano y para que la empresa funcione bien es la selección de personal. Es que quiero contratar al hermanito de tal persona o al amiguito de esto o mi pariente. Sí, chévere que quieras hacer eso, pero ¿es competente para la actividad? Seamos profesionales en ese sentido. Contratemos a las personas indicadas, a los que necesitemos. Y a veces a lo mejor no tienen los estudios suficientes, pero hay ganas, hay agilidad, hay motivación de la persona. Hay trabajadores que chuta, son bastante pilas y aprenden las cosas súper rápido. Y entonces, por eso es que digo que la selección de personal es muy, muy, muy importante. Y la otra recomendación, que no deja de ser importante de las dos primeras, para mí todas están empatadas, es crear un buen presupuesto y exigir el buen presupuesto. Porque sí, yo sé que la empresa tiene ciertos gastos y ven que la capacitación no es necesaria. Mm, ¿Qué pasa, Graciela, si yo la contrato a usted y usted me maneja un sistema de nómina que se llama Evolution y no le doy la capacitación o no se actualiza o medio hace algo por Claro, ahí? Puede mandar a pueden pagar llevar de más a perder dinero por la empresa. O a lo mejor usted no conoce mucho el tema y bueno, es que se supone que yo la contraté capacitada, pero a veces no decimos sí, 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 no verificamos nada porque no tenemos una selección de personal buena, pero ¿qué pasa si usted no tiene la capacitación correspondiente? A veces, por más expertos que ustedes sean, a veces hay tips que usted solo aprende con experiencia. Hay situaciones que a lo mejor el servidor público del momento sabe porque salió primero la normativa y usted no sabe cómo aplicarla en ese momento. Y digamos que usted maneja una nómina de 800 obreros. Equivóquese en $10 por cada obrero. Estamos hablando de una nómina de $8,000 más, sin contar cuánto es el aporte del Seguro Social. Y corrija eso, no pague, porque lo típico que dicen es, no paguemos hasta que se corrija. Ese es el peor error que puede haber. Hay un accidente laboral, hay una enfermedad y que no se ha pagado el aporte del Seguro Social. Les va a costar un ojo, un riñón, un pulmón, exagerando, pues, ¿no? De lo caro que les podría llegar a salir la muerte. Entonces, para mí son tres cosas, tres factores importantes. Presupuesto, como hablamos al inicio de toda esta conversación, selección y documentar, o sea, todo por escrito. Y lo mejor de todo, si hay la posibilidad de que la empresa tenga el recurso, implementemos alguna norma. Yo le tengo mucha fe a las normas ISO, porque ayudan a controlar. Claro que depende del alcance de la norma, pero podemos estandarizar procesos. Usted, por ejemplo, usted, Gardenia, sabe hacer muchas cosas, y si usted las deja normadas, escritas en un manual, en un procedimiento, digamos a que Gardenia la despedí y contraté
trato a Yesenia. Y Yesenia simplemente va a leer el manual y va a poder continuar con su trabajo, porque todo eso está normado, todo está establecido, procedimientos, eh, estrategias, todo queda en algún documento que reposa en donde yo voy a poder gestionar correctamente las cosas. Aparte de que, por ejemplo, nos libramos de ciertas responsabilidades. Le comunico a la gerencia o al área de seguridad ocupacional de que este trabajador se está enfermando mucho y preocupa y pasa tal cosa. A lo mejor la gerencia, a lo mejor usted no tiene un doctor ocupacional de planta. Es un outsourcing, por ejemplo, nosotros damos servicio de outsourcing para ese sentido. Y si no tengo un documento, yo como outsourcing voy, no me entero de nada y simplemente hago la ficha médica principal, los exámenes básicos y punto. Pero nunca me enteré pues que hay un problema de salud muy puntual con un trabajador. Entonces, son las tres cosas esas principales que yo recomiendo para esta área de talento humano. Bueno, como hemos visto, pues el presupuesto en nómina es algo muy importante, siempre y cuando pues tomando ciertos aspectos, como por ejemplo la plantilla, el tema también de los exámenes, ver cómo está el personal y todo, para más que todo, pues tener y prever en qué vamos a gastar el siguiente año. Yo también quería hacer una consulta con respecto, por ejemplo, si hay una empresa nueva, una empresa que quiere iniciar de cero, ¿qué tips debería o le daría a esta empresa para que pueda hacer la nómina desde cero? Hablo con, por ejemplo, pagos, aportaciones, etcétera. Bueno, si inicio un negocio de cero, normalmente en este país cuando iniciamos un negocio, hablo por Ecuador, iniciamos sin capital y nos botamos al ruedo y no hacemos las contrataciones que tenemos que hacer. Tratamos de ahorrar lo más posible en ciertas áreas, sobre todo en la parte de sueldos. Contratar los expertos, por ejemplo, un experto en venta. No, contrato a una persona que quiera vender, pero a lo mejor no sabe atender al cliente. Usted sabe que a veces eh, perdemos clientes no por precio, sino por servicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, realmente hay que hacer una buena investigación de mercado, del trabajo, de la actividad que me voy a desarrollar y tengo que contratar personas adecuadas para que me den impulso a la empresa. O si es que no tienen el conocimiento y la experiencia necesaria, personas que tengan las ganas de poder trabajar. Porque a veces no tenemos el recurso real, como indicaba, empezamos sin plata prácticamente. No tenemos el recurso real para contratar a ese vendedor experto de 20 años con todos los títulos y todos los premios que en ventas. Pero podemos tener un buen trabajador que se ponga la camiseta, por decirlo así, esa es la frase típica, o sea, que trabaje en horas extra, no mentira, que se ponga la camiseta de la empresa, que sude la camiseta de la empresa y que esté interesado en crecer, que esté interesado en desenvolverse, que esté interesado en aprender. Por eso la primera parte, una vez más, tocayo, es la selección de personal. Eso es muy bueno, muy interesante. Y sobre todo, saber, por eso se hacen cuestionarios de ingreso, las fichas, los profesiogramas que se le llaman, se hace una buena ficha de selección con datos, inclusive hasta depende de qué negocio vamos a empezar, es muy importante saber la situación socioeconómica de esa persona. Por ejemplo, no quiero menospreciar, yo no menosprecio ninguna actividad laboral, pero digamos que vamos a contratar un guardia de seguridad para blindados, perdón, para custodio de valores, que se llama realmente la actividad. Voy a contratar a una persona que tiene 10 hijos, que va a ganar el básico y me va a custodiar $1 millón diarios. ¿Qué estamos hablando ahí? En cualquier momento es susceptible a cualquier información, a cualquier venta de información, a cualquier complicidad. No quiero con esto decir, no, es que yo desecho ese tipo de personas o menosprecio. No, es un análisis que hago de riesgo. Por eso es que cuando hay trabajadores sociales de ciertas empresas de riesgo, se hace una ficha socioeconómica que se le llama. Y todo eso viene en la selección de personal.
Yo creo que la parte de la selección de personal es muy importante. Tal vez a lo mejor no tengo el recurso para contratar una empresa de selección de personal. Normalmente una empresa de selección de personal, la más económica, te cobra el 50% del salario que tú le vas a cancelar al trabajador. Depende de cuántos trabajadores vas a contratar, hacen un paquete. Pero si tú no tienes el recurso, bueno, por lo menos empecemos a analizar. Investiguemos un poquito qué podemos preguntar, qué podemos asentar, qué podemos saber para decir que el trabajador que estamos contratando es el óptimo para mi empresa, para mi negocio. Porque también, como le decía José, o sea, sabe el caso que yo sí tenga el recurso suficiente, empiezo con una buena nómina. Al decir buena nómina, hablo de costos, porque es un personal que está muy capacitado y preparado. Y por ende, ellos cobran más. Exactamente, hay que tener en cuenta, pues, bueno, como indica usted, pues todos esos aspectos para poder comenzar con un buen personal. De igual manera, pues la nómina, pues, conlleva, pues, distintos también departamentos, como por ejemplo la parte de selección, la parte de evaluación, la parte financiera y todo. Y más que todo, pues, manejarla de una manera directa, manejarla de una manera, eh, se puede decir, clara, también para que se pueda también presentar también informes que se presentan también cada vez que es una auditoría, etcétera. Así es, realmente lo que dices es lo que ocurre. A la larga, inclusive muchos negocios a veces ni siquiera arrancan por este tema. Y si arrancan 2, 3 meses, 4 meses, ya no hay recursos, no tenemos buen personal. La empresa, recuerden que la mano de obra o la parte operativa es la que me da recursos, me da ventas, me da producción, que es con lo que yo gano el dinero para seguir funcionando. Y si no, y si esta parte no es buena, perdemos el negocio. Otra cosa que quiero acotar, a veces hay negocios que he conocido, que he asesorado, que primero se pagan su visa, su American, su cuota de carro, su viaje, antes que pagar el sueldo de los trabajadores. Y ese es el peor error que pueden hacer, porque ellos son los que nos dan de comer a nosotros, porque sin ellos no somos nada, sin ellos no tenemos empresa. Yo puedo ser un genio en los negocios, pero ¿y mi personal operativo? Yo tengo personas operativas que me ayudan en ciertas actividades y yo primero les cancelo a ellos. Así yo tengo que cobrar mi honorario después de 2, 3 meses y poder ver mi fruto del trabajo, lo hago. Pero ¿quién me da de comer? ¿Quién me levanta esa información? Por ejemplo, yo no tengo tiempo para ir a una empresa y hacer un levantamiento informativo de cualquier información que quiera hacer. Sin eso yo no puedo hacer un análisis. Sin eso no puedo hacer una implementación. Es mi parte medular. Yo puedo hacer la parte intelectual, la parte de escritorio, por decir así, o hago la parte de la negociación. Pero sin el levantamiento de información, ¿qué hago? No hago nada. Entonces, muy aparte de velar de cualquier situación de costos, también tenemos, perdón, también nos tenemos que preocupar por mi parte operativa, de tenerla por lo menos con su sueldo, así sea el básico, a tiempo y con sus obligaciones canceladas al día. Esa es otra cosa que también me parece muy importante durante todo este evento. Muy bien, mi estimado, pues de mi parte muchísimas gracias. Agradezco también a todos los compañeros por la presentación, a usted, estimado, por la presentación. De mi parte, pues buenas noches a todos y muchas gracias a todos. Una vez más, les quiero agradecer por la invitación. Espero que de algo, aunque es un granito de arena, pude haber acotado sus conocimientos, pude haber ayudado y les deseo éxitos y futuros. Es un área muy bonita. Hay que leer bastante. De verdad que hay que leer bastante. Pero es un área muy bonita. La mayor satisfacción es cuando viene el personal y te agradece por la ayuda, por el favor, por el pago, por la actividad, por cualquier cosa. Porque no solo, recuerden, sáquense de la mente que nuestros trabajadores no son recursos, porque los recursos se los cambian y no son dispensables, son talentos. Claro que hay otro concepto un poquito distinto. A veces nuestros talentos dependemos mucho y no tenemos un backup. Siempre hay que tener un backup, porque ahí es donde el trabajador
puede alzar un poco. Pero en todo caso, como les indicaba, es un área muy bonita, muy técnica, cansada cuando es quincena y fin de mes, eh, pero la gratificación al final es interesante.